Una de la tarde, 7 minutos, aquí sigue la W. Y nos vamos de minuto 60, pero arranquemos, Andrea, este minuto 60 con nuestro numeral. Seguimos en las mismas por. Seguimos en las mismas por. Le leo dos comentarios y vamos con un recuerdo más de la voz de Álvaro Gómez Hurtado. Escribe @J. Sánchez Cristo, numeral, seguimos en las mismas por la manera como se juega por años con grandes enigmas de la justicia. Ahora veremos enfrentada la JEP con la Fiscalía y con Justicia y Paz en el caso Gómez Hurtado. La verdad cada vez más lejos. @Yaisa54 escribe numeral, seguimos en las mismas por falta de educación. Y @CarlosA6847 escribe numeral, seguimos en las mismas por que después de oír los apartes del pensamiento de Álvaro Gómez, todo lo que decía sigue hoy sin ninguna solución. Estamos aún peor. Lo difícil es quién podrá sacarnos de esta tragedia. No se ve con quién. Numeral, seguimos en las mismas por. Andrea, vámonos con los recuerdos de Álvaro Gómez. Y nos trasladamos a su discurso como candidato presidencial en 1985, donde se refería a la necesidad de hacer la paz como un derecho constitucional, pero sin permitir que se hiciera política con las armas. Debe adoptarse una política de paz, que hoy no la hay. Las autoridades y las Fuerzas Armadas han claudicado frente al negocio de las guerrillas que siguen secuestrando y cobrando vacunas y que le dictan al gobierno las condiciones que debe mantener para que ellos sigan usufructuando la impunidad. Los últimos episodios y el tono altisonante asumido por los capos bandoleros también le han hecho perder la dignidad a las autoridades, y esa dignidad no solo pertenece al gobierno, sino a todos los colombianos, a los que tienen por lo mismo derecho a reclamar, porque esa dignidad es nuestra. La voz de Álvaro Gómez Hurtado hablando de la paz. Nos vamos con noticias en minuto 60. 1 de la tarde, 17 minutos, sigue la W. Y a esta hora nos vamos, Paola, con, la primicia, las normas, el marco legal para arrancar los pilotos de fracking en Colombia. ¿Qué nos puede contar? Sí, Juan Pablo, primero que todo, invitarlos a todos a que se conecten ya en nuestro Facebook Live W Radio Colombia para que pues estén atentos a esta información que les vamos a entregar sobre el tema del fracking, el tan polémico fracking en Colombia, y porque vamos a hablar también con el representante de la industria de hidrocarburos en Colombia, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, el doctor Francisco Lloreda. Le cuento primero que todo, Juan Pablo, que hemos conocido este documento que está recién salido del horno que expidió el Ministerio de Ambiente, en donde se establecen esos términos de referencia. Es como el inicio de todo el marco regulatorio que está haciendo el gobierno para poder llevar a cabo los proyectos piloto de investigación integral en yacimientos no convencionales que utilicen la técnica de fracturamiento hidráulico, que también es más conocida como fracking. Esto se da después de, acuérdese usted, Juan Pablo, ese resultado, esas conclusiones que dio la comisión de expertos, las recomendaciones al gobierno sobre cómo desarrollar estos proyectos, y además este año se expidió el decreto 328 en el que se fijan los lineamientos para los proyectos piloto en el país. Pero entonces, ¿de qué se trata este documento específicamente que tenemos aquí en Sigue la W? Es como le decía, los términos de referencia en donde se exige que quien haga un proyecto piloto utilizando la técnica del fracking debe hacer primero un estudio de impacto ambiental. Y aquí es donde está la pepa del asunto, Juan Pablo, porque tiene o reúne muchos requisitos, un montón de requisitos según lo que hemos podido ver en este documento, y pues esto puede llegar a ser complejo a la hora de empezar a hacer estos proyectos para los representantes de la industria, o para la industria mejor. Y por eso ya se los vamos a preguntar rápidamente, porque este es un documento muy extenso, Juan Pablo, son 200 páginas en donde está todos los requisitos que se deben cumplir en materia ambiental. Se lo voy a resumir así. Lo primero es que se deben exponer las actividades que harán y el impacto en temas ambientales, de salud, sismicidad y temas sociales. Debe tener este estudio de impacto ambiental, antecedentes de la zona, alcances de los proyectos en varios
en varios frentes, pero también debe haber una descripción completa del proyecto, una localización, unas características del piloto, tanto técnicas, por qué se necesita el petróleo, los costos, las fases del proyecto, el área de influencia y mitigación de los impactos negativos. Después de todo esto, se tiene que hacer una participación de las autoridades, de las comunidades y los grupos de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el piloto afecta a alguna comunidad, se tiene que hacer unas consultas previas, y esto lo tiene que hacer el Ministerio del Interior también, y pues usted sabe lo complejo que es hacer consultas previas y sobre todo cuando se trata de temas petroleros. Pero además se debe hacer una radiografía del área de influencia en materia de geología, de paisaje, uso del suelo, de temas hidrológicos, ecosistemas, fauna y flora, temas arqueológicos, y también detallar cuál es la demanda y la afectación de los recursos naturales. Por eso le decía que ahí van a participar muchas autoridades, no solamente el Ministerio de Ambiente, pues es que sino usted también... mete, o sea, arqueología, eso es el ICANN. El ICANN también va a tener que hacer, pues aprobar todo este estudio. El Ministerio del Interior es el encargado de convocar las consultas previas, el Ministerio de Ambiente. También se debe hacer una evaluación ambiental en materia de beneficios y perjuicios con y sin el proyecto, y detallar todo el plan de manejo ambiental una vez empiece la etapa concomitante, que es ya la etapa en la que se empieza la perforación, la exploración y demás de los hidrocarburos en estos yacimientos. Juan Pablo, todo esto es lo que se debe cumplir. Acá se lo estoy resumiendo, pero O sea, el este documento es supremamente complejo. Este es el cartapacio que una empresa explotadora de hidrocarburos tendría que entregar para decir, mire, aquí está mi solicitud para arrancar con el piloto. Pero esto, después de presentar todo este cartapacio, como usted lo llama, hay que esperar a que la ALA apruebe la licencia ambiental. O sea, no es que presente esto y ya, listo, pueden hacer fracking, no, o pueden hacer el piloto, no. Primero, esto es lo primero para poder obtener la licencia, y después de obtener la licencia, ahí sí ya se puede entonces empezar con el proyecto, con el piloto. O sea, no va a ser tan fácil, y por eso hemos querido consultar la opinión de la industria, porque aunque nos anticipan que es complejo, pues queremos saber si esto en cierta medida podría espantar, si se puede decir así, a los inversionistas que quieran venir a hacer estos proyectos, aunque estamos hablando de estos requisitos solamente hasta ahora para los pilotos. Esto no significa que todavía se dé el paso ya a la actividad comercial oficialmente en el país, sino a los pilotos. Esto es lo que tienen que cumplir para ser los pilotos. Saludemos entonces, Juan Pablo, a Francisco Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Doctor Lloreda, bueno, ¿qué opina usted sobre estos requisitos que está ahora exigiendo, o que exigirá el Ministerio de Ambiente y la ANLA para poder tener las licencias en estos proyectos? Active el micrófono, doctor Lloreda, para que podamos escucharlo y así conversar a esta hora en Sigue la W. A ver si podemos escucharlo, porque... Doctor Lloreda. ¿Será que no nos está oyendo? Parece que tenemos ahí un inconveniente con nuestro invitado. Es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, que recordemos, Paola, es el gremio que reúne a las empresas que se dedican precisamente a este tipo de explotación de hidrocarburos. Sí. Vea, Juan Pablo, si quiere, mientras que arreglamos el sonido aquí con el doctor Lloreda, hemos consultado también la opinión de ambientalistas, que son pues los que siempre han estado pendientes de todo lo que pasa con el desarrollo del fracking en el país, y ellos se quejan, por ejemplo, porque a pesar de que usted diría, esto es un montón de requisitos ambientales, bueno, sí, así sí podría hacerse fracking en Colombia, porque se está cuidando el recurso natural y se va a tener un montón de condiciones para poder hacer el fracturamiento hidráulico. Pues no, porque ellos dicen que todavía hay un componente en materia de salud que no se ha definido y no se definió en este primer documento. Le leo dos comentarios y vamos con el Hola. doctor Lloreda. Escribe... ¿Me escuchan? Sí, doctor Lloreda, ya lo oímos. Permítame, leo dos comentarios. Mire, dos comentarios que se oponen. Ven la nota en este momento en el Facebook Live y nos dicen Adriana Patricia Herrera, no al fracking, no. Y escribe Edison Cabas, no al fracking, queremos agua. Pero bueno, ¿qué nos dicen desde la Asociación Colombiana de Petróleo? Doctor Lloreda, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Juan Pablo, y a Paola y también a Andrea, un saludo muy especial, y a todos los que nos escuchan y nos están viendo.
Como lo estaba señalando Paola, está prácticamente lista la regulación para los proyectos piloto. Existe ya el que llamamos como decreto marco, que fija los lineamientos generales para los pilotos, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, y bajo esa sombrilla ya se han expedido varias piezas regulatorias. Una es la carácter técnico, otra la social y de transparencia, los términos de referencia ambientales a los que hacía referencia ahora Paola, y está pendiente la regulación de carácter contractual que la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá expedir en las próximas semanas. Para la opinión pública es importante recordar que esta regulación es especial y específica para los proyectos piloto, pueden hacer 3, máximo 4 proyectos piloto. Entonces sí, es una regulación que es exigente, pero no podría ser de manera distinta. No podría ser de manera distinta por las inquietudes que hay de parte de la ciudadanía sobre si esta técnica afecta de qué manera el medio ambiente, la salud pública. Entonces, pues, bienvenido a que la ciencia y la técnica respondan tantas inquietudes que ha habido en Colombia sobre esta técnica. Pero sí, son exigentes y son complejas. Claro, precisamente, doctor Lloreda, eso le quiero preguntar. Estamos hablando en primer lugar de un exceso de regulación para poder hacer estos proyectos piloto y en segundo lugar, ¿qué tanto afectaría entonces el interés por parte de quienes los quieren hacer al saber que tienen que cumplir con tantos requisitos? Paola, esa es una muy buena pregunta porque seguramente en ningún país del mundo, incluso en países que están haciendo pilotos también, no es tan exigente la regulación como lo que está expidiendo Colombia para estos pilotos. Pero creería que en este caso es mejor pecar por exceso y no por defecto. Y en tal sentido, pues yo esperaría que las empresas que están haciendo pues en este momento los análisis de estos términos de referencia terminen concluyendo que si esas son las reglas del juego, pues muy bien, trabajemos bajo esas reglas del juego, porque nosotros lo que aspiramos realmente es que el fantasma del fracking no continúe existiendo, que las inquietudes que hay, que aún persisten en algunos ciudadanos, como el Twitter que ustedes estaban leyendo ahora, sobre si hay un dilema con el agua, en fin, que queden totalmente absueltas todas las inquietudes respecto del impacto y los riesgos de esta técnica. Entonces, por eso, pues, preferimos que sean exigentes y yo aspiro a que las empresas en ese análisis que hagan, de todos modos, tomen la decisión de participar en el desarrollo de estos proyectos pilotos que son claves para Colombia. Teniendo en cuenta esta cantidad de requisitos que nos acaba de listar Paola, doctor Lloreda, ¿uno se puede imaginar cuánto tiempo tardaría una empresa en presentar todos estos documentos, toda esta información para poner a andar la solicitud de licencia? ¿Eso se tiene estimado? Sí, hay estimativos. En razón a que todos estos términos de referencia ya habían sido socializados públicamente y en razón a que un grupo importante de empresas que lleva más de 10 años en Colombia en su momento ya había estructurado incluso estudios de impacto ambiental y se habían presentado también ante la ANLA, yo diría que una parte importante de la información pues ya se tiene, pero sin duda pues las empresas tendrán que estimar cuáles son los tiempos, y esto podría tomar entre 6 8 meses, pero no sabría decirlo. Ojalá, y lo digo pues por el bien del país, y esto por supuesto para los contradictores pues no es aceptable, ojalá cuanto antes desarrollemos estos proyectos piloto para que sean evaluados y para que Colombia pues tome una decisión sobre si continúa con el desarrollo de estos yacimientos o no. Sí, precisamente comentábamos, doctor Lloreda, que esto es apenas como el primer paso antes de obtener la licencia. Después habrá otro tiempo que se demora el tema de la expedición de esta licencia por parte del gobierno y ahí sí ya empieza la etapa concomitante, que es la de exploración y perforación. Eso quiere decir que en cuánto estaríamos teniendo en el país el primer piloto, el desarrollo del primer proyecto piloto en yacimiento no convencional. ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Lo que ha dicho el ministro es que él aspira que en los 2 años restantes del gobierno del presidente Duque se logren adelantar estos proyectos piloto e incluso que
se logre evaluarlos. Yo no tengo pues elementos para saber si eso va a ser así. Eso va a depender en gran medida de los tiempos que dedique la ANLA para el estudio de estos estudios de impacto ambiental. Nosotros creeríamos que va a ser necesario reforzar el equipo de la ANLA, fortalecer esa institucionalidad para hacer ese trabajo en un tiempo que sea razonable. Entonces va a depender, yo creo que un poco de eso. Pero repito, ojalá se logre avanzar, porque creo que lo peor para el país es esta incertidumbre. Además, por una razón, Juan Pablo, Paola y también Andrea, y es que en el caso de las reservas de hidrocarburos de Colombia, y ustedes lo saben, pues son unas reservas limitadas. En el corto plazo hay una apuesta en yacimientos convencionales, en los campos maduros, seguimos exprimiendo el limón, no hemos logrado encontrar no tenemos ningún descubrimiento importante. Y en el largo plazo la mirada está puesta en lo que llamamos los proyectos costa afuera, pero son proyectos a largo plazo, son costosos, son aguas profundas, ultraprofundas, pero a mediano plazo entre 3 y 5 años, que es cuando perderíamos la autosuficiencia en materia petrolera, pues la apuesta que nosotros desde la industria vemos es que este es el desarrollo de estos yacimientos no convencionales, al menos esos proyectos piloto, que si lo logramos llevar a una etapa comercial, pues podrían darle al país alrededor de 450,000 barriles diarios, una autosuficiencia en gas por muchísimos años, pero repito, no a cualquier costo, ¿no? Nosotros estamos seguros que esta técnica se puede desarrollar de manera cuidadosa, de manera responsable, como ya la hacen muchísimos países del mundo, pero es importante que en Colombia verifiquemos y validemos que sea así. Entonces, pues, ojalá mientras más rápido logremos avanzar, pero con todo el rigor necesario, creemos que eso es lo más conveniente. Sí, pero entonces finalmente, doctor Lloreda, y teniendo en cuenta que pese a todos estos requisitos, usted nos dice que ojalá y espera que la industria se anime, que haya interés y demás, significa que a pesar de que el Consejo de Estado no ha tomado una decisión sobre el fracking en Colombia y a pesar de también las promesas en campaña que hizo el presidente Duque, que no iba a haber fracking, sí va a haber fracking en Colombia. Tarde que temprano tendremos esta técnica aplicándose en el país por lo necesaria y rentable que usted nos dice que es. Voy a decir 3 cosas. La primera, lo más fácil para el presidente Duque y para el gobierno hubiese sido no meterse en este berenjenal tan complejo, además que genera pues tanta contradicción en Colombia. Eso hubiese sido lo más fácil, pero no creo que era lo responsable. Y no creo que era lo responsable porque si el país pierde la autosuficiencia en hidrocarburos, eso realmente es grave para Colombia. Nosotros no alcanzamos a percibir lo que significaría eso desde el punto de vista de los costos de importar crudo para cargar las refinerías, lo que significaría nosotros estar dependiendo únicamente del gas importado, cómo eso se traduce en incremento en tarifas de electricidad, lo que significaría llegar a los hogares en Colombia, a más de 10 millones de hogares con un gas más costoso. Entonces y los costos fiscales. Entonces, por eso creo que lo que ha hecho el gobierno es lo responsable y lo serio, y es llamar a una comisión de expertos, preguntarles qué opinan de avanzar en unos proyectos exploratorios. ¿Qué es lo que dijo Paola esa comisión, que es muy interesante? 3 cosas. 1, que Colombia sí contaba con la regulación necesaria para adelantar la exploración con fines comerciales. 2, que los riesgos de esta técnica son riesgos que están identificados, que se pueden prever, que se pueden incluso prevenir. Esto no significa que estemos exentos de alguna contingencia, sí, podemos estarla. Y lo tercero, recomendó la comisión de expertos, y lo que el gobierno ha hecho es acoger esa recomendación. Ahora, hay algo que me parece importante precisar, y es que una cosa es la regulación para los pilotos y otra es la regulación para todo el desarrollo de los yacimientos no convencionales que tiene su propia regulación. Y una de esas es la que está demandada ante el Consejo de Estado y que el Consejo de Estado ha suspendido de manera cautelar, que es la regulación técnica. Entonces son 2 cosas distintas. Y el Consejo de Estado ha dicho, avancemos con los pilotos, mientras ellos examinan si esta regulación técnica
está bien, o si declara su nulidad, en cuyo caso el gobierno tendría que expedir otra. Claro. No, pues Perfecto. doctor Lloreda, muchísimas gracias por hacernos esta perspectiva desde el sector de la industria petrolera respecto a lo que viene, porque finalmente pues esto está muy, muy cerca. Muchas gracias y una buena tarde para usted. Muchas gracias, Juan Pablo, Paola, muchas gracias, Andrea, a todo el equipo, a todos los oyentes y quienes nos están viendo.